Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí en una sesión más del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham. Mi nombre es Ana Carolina Ureñas, abogada, chair del Comité de Legislación e Impuestos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, muy sonado sobre todo en los medios, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco y ProPanama, nuestros miembros Gold, Dell Technologies, Ricardo Pérez S.A. y Morgan, y nuestro patrocinador Manzanillo International Terminal. Este tema sé que alertó a muchos, fue muy sonado en los medios. Primero, un G7 que se pone de acuerdo para establecer un impuesto corporativo mínimo para las multinacionales, que recientemente fue discutido y fue, digamos que aprobado por un G20, y ahora toca pues estar un poco claros de en qué consiste este impuesto mínimo corporativo y sus implicaciones, sobre todo para Panamá. Para este tema tenemos como invitado a José Luis Galíndez, para hablar del tema sobre impuesto mínimo para multinacionales y su impacto en los regímenes preferenciales. José Luis Galíndez es doctor en Derecho de la Universidad París-Dauphine, PCL Research University de Francia. Es magíster en Derecho Fiscal de la Universidad París-Sorbonne y Universidad París-Dauphine de Francia. Es magíster en Gerencia Tributaria de la empresa de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Es consultor internacional de precios de transferencia con más de 15 años de experiencia. Se ha desempeñado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Ha sido profesor en temas de tributación internacional en distinguidas universidades en Venezuela y Francia. Es miembro de la Junta Directiva del capítulo IFA de Panamá y del Comité de Impuestos de la Cámara Americana de Comercio, AmCham. Además, es perito experto en precios de transferencia del Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá. José Luis también es columnista del diario La Prensa, Martes Financiero y Capital Financiero en Panamá, y ha sido conferencista ante la OCDE, el CIAT, el IFA y la ICC. Actualmente es socio de Galíndez y Medrano. Sin más, pues vamos a dar inicio a este tema, impuesto mínimo para multinacionales y su impacto en los regímenes preferenciales. Les recuerdo que está el espacio del chat donde podrán hacer sus preguntas y serán resueltas al final. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por compartirnos este tema. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Impuestos AmCham, especialmente a Ana Carolina, por lo exhaustivo y el gran trabajo que está haciendo con el comité. También quiero agradecer a AmCham, a Federico y a los dos miembros de AmCham por la organización del webinar. Me dan unos breves segundos para compartir mi PowerPoint. Como todo ley de Murphy, tienes un webinar y algo falla en tu computadora, así que bueno, voy a compartir mi pantalla. Y ¿es mi pantalla, Ana Carolina? ¿La ves ahorita? Sí, ya está ahora sí está okay. La presentación. Ok. Bueno, como bien señalaba Ana Carolina hace un rato, bueno, esto ha tenido bastante interés tanto de la comunidad empresarial y la comunidad tributaria, las decisiones que se buscan o tratan de llegarse a acuerdo dentro del marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE, del cual Panamá forma parte. Bueno, finalmente, al parecer, hay una luz al final del túnel con respecto a llegar a un consenso para gravar a la economía digital. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto mínimo para las multinacionales, que es el denominado Pilar 2, a pesar que voy a dar una breve reseña del Pilar 1 y su impacto a los regímenes preferenciales, ¿no? Y nosotros seguramente ya hemos visto esta diapositiva de Tax Foundation, donde a partir de la crisis financiera del 2008, el G20 le da un mandato al OCDE para replantear los estándares de la fiscalidad internacional, que es el denominado proyecto de la lucha contra la erosión y el traslado de beneficios, en inglés BEPS. Diversos estudios, tanto de organizaciones multilaterales, así como la sociedad civil,
señalan que el impuesto corporativo de los grupos multinacionales ha venido descendiendo en los últimos años. Eso se deriva, una de las razones de nuestro webinar es el tema de que cada vez la economía está más integrada de manera digital y hace que los criterios actuales para tributar, como el establecimiento permanente, no se llegue a configurar con los modelos de negocio digitales. Y el otro tema es que, bueno, existe una red amplia de tratados que generó oportunidades de doble imposición. Eso, la OCDE, como les señalaba, trabajó de la mano de los países con algo que denominaron el marco inclusivo, que invita a los países en el plano de igualdad a discutir los temas de fiscalidad internacional. Y también otro tema que quería, para cerrar esta parte, es que, bueno, dentro de la Unión Europea y aquellos países que tienen mayor conciencia de los asuntos tributarios, lo que denomina la tax moral, las denominadas GAFA, que son Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft, dicen que estas empresas no cumplen lo suficientemente en esta jurisdicción. Entonces nosotros vemos en esta gráfica, desde África hasta los países OCDE, que, bueno, que existe una disminución del pago de impuestos corporativos, y por ende los ministerios de Economía y Finanzas de los estados han buscado incorporar dispositivos legislativos, mecanismos para contrarrestar la elusión y evasión fiscal. Nosotros vemos, bueno, ayer hice una última revisión, actualmente hay más de 139 países que son miembros del marco inclusivo del OCDE, de los cuales Panamá es miembro desde octubre del 2016, que buscan trabajar sobre unos estándares para luchar contra la evasión y el traslado de beneficios. Realmente, si bien es cierto, ha habido algunos avances en los países con respecto al estándar mínimo, con respecto a la economía digital, que es su primer reporte está desde octubre del 2014, no había una solución cómo grabar la tributación directa de la economía digital. Entonces aquí vemos países como desde el G7 hasta países como China, que son parte del marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE. Y yo quisiera, antes de abordar mi presentación, y por eso yo le decía que voy a hablar del impuesto mínimo para multinacionales, como muchos de ustedes sabrán, los que escuchan esto por primera vez, existen dos pilares. Un pilar que es el denominado pilar 1, que busca gravar los beneficios en la jurisdicción de mercado, que eso le hablaré más adelante, y el pilar 2, que busca una tributación mínima a los grupos multinacionales. Mi presentación del día de hoy es el impuesto mínimo para multinacionales, que es el pilar 2, que es el denominado GloBE en inglés. Como yo les señalaba, dentro del BEPS había 15 acciones que buscan 3 pilares fundamentales: coherencia, sustancia y transparencia. Y la acción 1, el proyecto BEPS, estaba dentro de esos 3 pilares, no había un consenso como tal. Nosotros en Galíndez, Medrano y Asociados hicimos comentarios en la consulta pública de diciembre del 2019 sobre los denominados pilar 1 y pilar 2, que son más de casi 500 páginas entre los dos, donde dimos nuestros comentarios para países como la economía panameña, las consideraciones que deberían tenerse en cuenta para la implementación de esta medida, ¿no? Y bueno, finalmente, con la llegada de la administración Biden a los Estados Unidos, parece que se dio un impulso para reconfigurar y establecer el tema del multilateralismo. Y dentro de la reunión de G7 en junio pasado, bueno, se llegó finalmente, digo finalmente porque todavía esto no ha concluido, una solución a la tributación directa de la economía digital. Esto se respalda en la decisión de Venecia, la declaración de Venecia, la semana pasada del G20, y bueno, finalmente existe, y esto lo digo de manera sencilla, un consenso al menos, porque esto todavía no es definitivo, de gravar el 15% del impuesto sobre sociedades de los grupos multinacionales. Entonces nosotros vemos esta panorámica desde el 2014 hasta la actualidad. Al parecer ya hay un consenso para gravar la economía digital. Problemas de la tributación de la economía digital, esto lo hemos visto en otros foros,
y lo vemos más aún con el COVID-19, la economía está totalmente digitalizada, es muy fácil a través de los modelos de negocio prestar servicio a otra jurisdicción sin que tenga presencia física. Uno de los grandes problemas que yo señalaba a través de la red de convenio y a través de las legislaciones domésticas, muchas prestaciones de servicio no tenían el nexo físico y por tanto no configuraban un establecimiento permanente. Y adicionalmente, cuando no se tenía el nexo físico y había nexo físico, había actividades preparatorias auxiliares que, por ejemplo, como el almacenaje, que según la red de convenios y la legislación doméstica no permitía configurar un establecimiento permanente. Todos sabemos, dentro de las grandes tecnológicas existen intangibles de investigación y desarrollo, intangibles de mercadeo, que también hacen muy difícil la valoración de intangibles en la materia. Y todo esto nosotros nos lleva a cómo atribuimos la recta si no tenemos nexo físico y los edificios y los intangibles son de difícil valoración. Entonces, esto hace tanto para las administraciones tributarias y para las mismas empresas multinacionales como atribuir la renta, y bueno, por eso vemos altos litigios, tanto de precio de transferencia como los grupos multinacionales donde operan estas jurisdicciones. Vemos un incremento en los modelos de negocios digitales. Con el COVID hemos visto que existen desde publicidad por internet hasta almacenaje y manera de operar de la industria. Y bueno, esto configuró dentro de la discusión del proyecto VELOCDE que bueno, que sí, que los usuarios juegan un rol fundamental a la hora de atribuir los ingresos, y por eso vemos dentro del pilar 1 que busca que se graben los beneficios de los grupos multinacionales en la jurisdicción de mercado. También hemos visto que el e-commerce ya llegó para quedarse. Sin embargo, esto no solamente afecta a la economía digital, la digitalización de la economía también tiene efecto en la industria extractiva, como puede ser en la industria del petróleo, del gas, la minería, como puede ser el oro y el cobre, y también, como desde el 2014 a la fecha no ha llegado a una solución, se crearon las denominadas medidas unilaterales, como la Tax Google y Alemania, y en Francia y en España, que tuvo repercusión por parte de los Estados Unidos de incrementar los aranceles de estas jurisdicciones, y el día de hoy Francia tiene congelada su medida unilateral para gravar las empresas digitales, como la denominada Tax Google, ¿no? Entonces, yo, como le dije, mi presentación es sobre el pilar 1. Dentro de la acción 1 del proyecto BEC existen dos pilares. El primero, pilar 1, que de decirlo de una manera sencilla, lo que trata es grabar los beneficios de las multinacionales de la jurisdicción de mercado. Como vemos aquí en este PowerPoint, son negocios orientados al consumidor. Es decir, esto tiene repercusiones no solamente a los modelos de negocios digitales, sino que también pudiese tener repercusiones como el sector farmacéutico. Dentro de la discusión del pilar 1, afortunadamente se excluyó lo que es de industria extractiva. Como ustedes saben, la industria extractiva por lo general se graba en la fuente, que es la generadora de renta, y también se excluyeron los servicios financieros. Existe dentro del pilar 1 una lista de actividades concebidas para el ámbito de aplicación de este pilar, y bueno, la gran pregunta, esto solamente aplica para aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos superiores a 20.000 millones de dólares. Aquí hice una traducción del inglés-español. Y bueno, entonces, para que sepan que solamente es aplicable para aquellos grupos multinacionales, el pilar 1, que tiene ingresos superiores a 20.000 millones de dólares. El pilar 1, de una manera sencilla, se divide en tres importes. El importe A, que solo aplica a los beneficios rutinarios del beneficio efectivo. Bueno, dentro del borrador y el draft que es público por parte del OCDE y el G20, dicen que los beneficios, el beneficio excesivo es el que sea mayor al 10%. Es decir, que un beneficio rutinario sería del 10%, decirlo de esa manera. También existe el importe B, que trata de establecer márgenes fijos para las disputas de precio de transferencia en el caso de las funciones de distribución y comercialización, que por lo general son las funciones que existen en nuestros países. Entonces, bueno, se pone un margen fijo, y uno de los temas que genera mayor controversia, por ejemplo, para verificar el beneficio rutinario con el excesivo, existe la resolución de controversias, el arbitraje obligatorio, que muchos de nuestros países no
no existe mucho avance al respecto. Esto es uno de los aspectos que genera mayor polémica dentro del importe C. Sin embargo, la mayoría de los estados han adoptado esto de manera, o hasta ahora están dentro del marco inclusivo. 132 estados están de acuerdo con la manera que se planteó esta solución dentro del G7 y el G20. Y hasta octubre de este año se dirá si ya existe una solución final. Bueno, el pilar 2, que como yo les señalaba a ustedes, lo que busca es una tributación mínima de los grupos multinacionales, y esto lo voy a explicar. Existe la regla de inclusión de ingresos, el UTP, el Unit Tax Payment y el CTR, que de eso hablaré más adelante, y esto lo hice para que los tengan presentes, y voy a proceder con la explicación. Y eso, los gerentes de los grupos multinacionales que están aquí, yo creo que este es de los aspectos que yo estoy seguro que les va a interesar, así como colegas de la comunidad tributaria, es que la regla de inclusión de ingresos, el IR, faculta que el estado donde reside el grupo multinacional podrá gravar los ingresos si ese estado no lo decidió grabar un 15%. ¿Qué quiere decir? Supongamos que en Panamá existe un régimen preferente que tiene una tarifa impositiva menor al 15%, el porcentaje que no fue grabado por Panamá va a ser grabado por la casa matriz. Eso de manera sencilla. Otro tema que busca el pilar 2 es que no permite la deducción de gastos cuando esta renta no sea grabada. Es decir, que si existe, por ejemplo, una renta que no fue grabada en Panamá y existe una prestación de servicio de Panamá hacia el exterior que sea inferior al 15%, esto no va a poder ser deducido en la otra jurisdicción. Y también un tema que dentro del borrador se señala que al menos se le sugiere a los países que graben el 7.5% de manera de acreditar tanto el crédito fiscal o el mecanismo de excepción en los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, lo que el documento del G20 lo que señala que debe haber una tributación mínima en el país prestador de servicio del régimen preferente que sea al menos del 7,5%. Como yo les digo, esta tarifa del 15 al 7,5 todavía tendrá que definirse en octubre de este año. Y bueno, aquí vemos esta fórmula de manera resumen. Al parecer ya existe un impuesto mínimo global sobre las ganancias corporativas. Sin embargo, debemos tener presente que el ámbito de aplicación es para aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Esto coincide con el umbral del reporte país por país. Como ustedes sabrán, el umbral del reporte país está en revisión. Nosotros hicimos en la consulta pública que probablemente en los próximos años pueda bajar a por lo menos al menos 500 millones de euros. Y existe esta fórmula que también señala que las ganancias globales se graban con una tasa efectiva mínima, que ahí ven la fórmula del total de impuestos sobre las ganancias corporativas pagadas con las ganancias contables. Esta es la fórmula que va a aplicar para aplicar el pilar 2, ¿no? Entonces, como ustedes señalan, esto solamente va a ser aplicable a los grupos multinacionales superiores a 750 millones de euros. Ahora, yo voy a pasar a mi presentación porque mi presentación es el impuesto mínimo y su impacto en los regímenes preferentes. Y quisiera aclarar que Panamá es parte del proyecto BEPS de la OCDE, por lo cual está sujeta a la acción 5, que es combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Y está el foro de prácticas tributarias fiscales perniciosas y las revisiones de los regímenes preferentes, que está la OCDE, que Panamá forma parte. Entonces, busca que para fines tributarios, que la tributación no juega un rol fundamental a la hora de las inversiones y la movilidad del capital. Entonces busca que exista igualdad de condiciones para fines tributarios. Entonces, bueno, y lo que busca, dentro de lo que busca es que no exista la competencia fiscal, ¿no? Entonces, nosotros vemos, y por eso quisiera separar qué es preferente y qué es potencialmente perniciosa. Entonces, nosotros vemos una categoría de regímenes preferentes. Vemos los regímenes de propiedad intelectual, vemos los regímenes de sedes sociales, vemos los regímenes de distribución y centros de servicios, regímenes para entidades bancarias y seguros, regímenes para entidades gestoras de fondos,
regímenes para compañías navieras y regímenes para entidades tenedoras de valores. Del pilar 2, del que acabo de hablar, solamente está excluido hasta el momento los regímenes de compañías navieras. Es decir, que todo régimen preferente que tenga una tarifa inferior al 15% va a poder ser grabado en la residencia fiscal de la casa matriz, siempre se supera el umbral de los 750 millones de euros, y esto era lo que quería yo aclararle. Entonces, Panamá, como yo les decía a ustedes en principio, es parte del proyecto BEPS de la OCDE. En Panamá se revisaron 5 regímenes que en el primer informe se señalaron como potencialmente perniciosos, y es lo que vemos ahorita. Todos sabemos que la revisión de Panamá se revisaron el régimen de Ciudad del Saber como un régimen de propiedad intelectual, el régimen de empresa CEN, el régimen de zona libre de Colón, que no fue categorizado como potencialmente pernicioso, el régimen de Panamá Pacífico, que fue categorizado como potencialmente pernicioso, y el sistema de registro de búsqueda. Como ustedes sabrán, desde el 2018 estos regímenes se hicieron modificaciones a este régimen, que tiene una tarifa reducida que va desde el 5 al 2%, y sin embargo, lo que yo quisiera señalar que de hecho mucha gente tiene dudas, que creen que como estos regímenes fueron modificados, no van a ser sujetos al impuesto mínimo de grupos multinacionales. Van a ser sujetos siempre y cuando los grupos multinacionales tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Entonces, y todos los regímenes también que no están señalados aquí, que no estuvieron en revisión dentro del foro de prácticas tributarias perniciosas, como es el régimen de zona libre de petróleo o el régimen EMA, también sí podrá ser grabado mientras no se grave al menos 15%, 7,5 o 7,5 en el país prestador, el país de la fuente de la jurisdicción. Entonces, como yo les señalaba a ustedes, estos regímenes son modificados. El régimen de Ciudad del Saber, todo el mundo sabe que debe cumplir con el nexo de investigación y desarrollo. El régimen de empresas multinacionales tiene una tarifa del 5, y bueno, también debe cumplir con el test de actividades de la CEN, y lo mismo la tarifa reducida para Panamá Pacífico para las actividades señaladas por ley. Entonces, desde el punto de vista de política fiscal, todos sabemos que los estados están ávidos de recursos fiscales porque, bueno, existe un déficit producto del COVID-19. Las perspectivas que se tienen con el pilar 1 y 2 es que con el pilar 1 de establecerse, llegar a una resolución consensuada, se espera obtener más de 100 mil millones de dólares de beneficio. La jurisdicción de mercado, como yo les decía, el pilar 1 es de la jurisdicción, lo que busca atribuir los beneficios a la jurisdicción de mercado a través del importe A, B y C, y el pilar 2 espera obtener los estados más de 150 mil millones de ingresos fiscales adicionales. Ahora, yo a modo de conclusión, la pregunta, y por eso el impacto, la gran pregunta es que, por ejemplo, Panamá es parte del marco inclusivo del proyecto BEPS de la OCDE. El marco inclusivo no obliga dentro de la acción 1 o dentro del pilar 1 y 2 a la modificación de los regímenes especiales. Esto es uno de los aspectos que quería dar claro. O sea, Panamá no está obligado a llevar una tarifa del 15%. Sin embargo, como si Panamá no modifica la tarifa al 15% o al 7,5%, las rentas de estos regímenes preferentes van a ser grabados por la jurisdicción de la casa matriz, y por eso yo quería que diferenciáramos régimen preferente. El régimen preferente es el régimen que la tarifa es menor a la tasa nominal. Es decir, la tasa nominal en Panamá es 25%. Toda tarifa que sea inferior al 25% se puede hacer un régimen preferente, y régimen potencialmente pernicioso, pues lo que evaluamos que, bueno, que algunos están grabados con una tarifa inferior al 15%. Por tanto, el Estado panameño, dentro del mediano plazo, podrá revisar si va a decidir que estos ingresos sean grabados a la jurisdicción de la casa matriz, o va a haber modificaciones en los regímenes especiales o regímenes preferentes en Panamá. Yo creo que, bueno, vamos a dar el espacio a preguntas y respuestas. Yo creo que con el tiempo estuve bien. Ana Carolina, tenemos 25 minutos y bueno, estoy aquí para responder sus preguntas, ¿no? No sé si tienes preguntas o respuestas. Veo varios amigos. Ana Carolina. No, estuvimos súper bien de tiempo. Es un tema bastante denso, así que gracias por el repaso con los pilares de BEPS, y ya vemos un poco más de dónde surge pues esta
esta discusión y este consenso. Voy a dar unos minutos para que las personas puedan hacer sus preguntas al chat, los participantes puedan hacer sus preguntas al chat, y lo primero que te puedo preguntar mientras es, había escuchado de que se esperaba que se empezara a implementar esto en el 2023, ¿es correcto? Sí, sí, bueno, el tiempo para la implementación de los pilares es hasta el 2023. Con respecto a los dos pilares, deben aplicarse tal cual como lo señala la OCDE dentro del proyecto BEC para buscar que tengan que la climatización de nuestros países busque lo contrario que buscaba el pilar 1 y pilar 2, por ejemplo. El tema del umbral, el tema del pilar 1, el tema de repartición de fórmulas, pero los países tienen al 2023. Ahí la gran duda, y por eso lo quise resaltar en mi presentación, los países que son miembros del marco inclusivo pueden seguir la propuesta del pilar 1 y pilar 2 en función a las recomendaciones de la OCDE o no lo pueden seguir. Es decir, que los estados no están obligados a modificar sus regímenes preferenciales y por eso hice la aclaratoria. Sin embargo, desde el punto de vista de política fiscal, todos sabemos que los estados tienen necesidad de recursos y esto es uno de los temas que puede estar en boga en los próximos años. Inclusive, Ana Carolina, que se me pasó en la presentación, hubo países que hasta ahora no han firmado el marco inclusivo, como es el caso de Irlanda y el caso de Eslovenia, si no me equivoco. Sin embargo, como todos ustedes sabrán, esto busca una solución consensuada. En la Unión Europea, si se hace una directiva con respecto al pilar 1 y pilar 2, si un país se niega a firmarla, no hay una solución consensual en la Unión Europea, entonces volveríamos otra vez con el atraso de no tener una solución consensual en la economía digital. Otro de los temas, ustedes, de hecho, eso también se me pasó, la propuesta del presidente Biden era al menos grabar al 20%, tenemos el 15%, y por ejemplo, el African Photo Tax Administration tenía una propuesta de grabar entre el 20 al 25%. Entonces, esos son los aspectos. O sea, los estados no están obligados, pero el gran tema de discusión es si, por ejemplo, supongamos que Panamá o Costa Rica decida grabar el 7,5, bueno, si va a poder acreditar ese impuesto pagado en la otra jurisdicción. Sin embargo, si Costa Rica no decide grabarlo, ese ingreso va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz cuando supere el grupo multinacional los 750 millones de euros. El otro tema, y por eso también hablamos de los regímenes especiales, ¿cómo queda si, por ejemplo, se define un umbral aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros? Entonces habría un tema de ring-fencing aquellos que no superan ese umbral. Entonces tendrías un tratamiento preferencial entre un contribuyente y otro. Entonces, por eso yo decía, yo espero, Ana Carolina, cuando volvamos a la normalidad, tengamos un foro mucho más abierto y que esté la empresa privada y estén también colegas como veo aquí al gran amigo Klaus y deciré, de tener esa discusión cómo sería esta implementación, porque sobre la implementación, según lo leído, son más de 500 páginas, todavía quedan muchas dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver en octubre. Los estados tienen hasta octubre a dar sus comentarios. Ok, hasta octubre. ¿Cuál sería, según tu opinión y según lo que hemos visto a nivel internacional, cuáles serían las consecuencias para Panamá en caso de no modificar sus regímenes preferenciales? Bueno, Panamá no tendría ninguna consecuencia, pues digo, los estados están en potestad de modificarlo o no. O sea, dentro del pilar 2, la OCDE no obliga, no es como el estándar mínimo. El estándar mínimo, los estados están obligados a evaluar los regímenes fiscales potencialmente perniciosos y modificarlos para no categorizarlos como perniciosos. En esto no, los estados tienen la potestad de modificarlo o no. O sea, aquí no hay una obligación, ni se va a estar en lista, sino desde el punto de vista política fiscal, los estados van a decidir de llevar la tarifa al 15% o al 7,5% para que al menos sea deducible en la otra jurisdicción. O sea, no, esto no es obligatorio, es potestativo de cada estado. Lo único, si un estado decide considerar el pilar 1 y el pilar 2, debe seguir los lineamientos tal cual como lo señale la OCDE para evitar temas de medidas unilaterales o reglas confusas que vuelva a crear el problema que estamos hablando el día de hoy. Pero esto no tiene ninguna repercusión, quien lo tome, que no lo tome. Por ejemplo, países como Kenia, por ejemplo, uno de los temas que yo hice, pues yo les decía a ustedes que el pilar 1 excluyeron el sector extractivo y el sector financiero
porque, sobre todo el extractivo, porque generalmente eso se graba en la fuente y las actividades de mercadeo y comercialización no tienen sentido en la industria extractiva. Sin embargo, supongamos en el pilar 2, donde existe una mina y esta mina, una concesión minera, no es grabada en esta jurisdicción, los beneficios de esa mina que no sean grabados, por ejemplo en Panamá, van a ser grabados en la jurisdicción de la casa matriz. De hecho, aquí veo una colega de Oxfam que está en la presentación. Entonces vemos que, por ejemplo, los incentivos fiscales en América Latina del sector minero o del sector, y también en África o en Asia, si no son grabados porque tienen un tratamiento preferencial en 10 años del funcionamiento de la mina, van a ser grabados en la casa matriz. Entonces, por eso yo te digo que esto reconfigura la política fiscal. Aquí tengo una pregunta. ¿El umbral es de 20.000 millones de dólares o 750 millones de euros? Al inicio de la presentación se habló de 20.000 millones de dólares. Muy buena pregunta. No sé quién la hizo, Ana Carolina. Bueno, para el pilar 1 es 20.000 millones de 20.000 millones de euros para el pilar 1. Para el pilar 2 son 750 millones de euros. Por eso son dos condiciones distintas, son dos umbrales distintos. Okay. Acá dice, al grabar más a las multinacionales, ¿se dará el efecto de que suban los precios de sus productos afectando a los consumidores en el mundo? Mira, Enrique, una pregunta clásica de manera tributaria, siempre la subida de impuestos repercute incrementa el nivel de precio en algunos casos, no en ciertos casos, pero en la mayoría de los casos sí. Lo que te fuiste, Ana Carolina, tu imagen, no sé si pero sí, probablemente pudiese ver una afectación del incremento, o sea, que eso pueda trasladarse al consumidor final, ¿no? ¿Cómo beneficiaría a países emergentes como Perú, donde se grava con IVA y renta la prestación de servicios digitales por parte de transnacionales a través de la modalidad de comercio B2C? Bueno, Eloy, estoy viendo tu pregunta, o sea, Perú ya graba de manera indirecta la economía digital. Si me estás hablando del Estado peruano, grabaría el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la DIAE, los beneficios que tengan aquellas multinacionales que supere el umbral de 750 millones de euros en el caso del pilar 2 y en el caso del pilar 1, aquellas que superen los ingresos de 20.000 millones de euros. Entonces, en teoría tendría más ingresos del impuesto sobre la renta, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué reformas legales, técnicas y de capacitación debe realizar América Latina para efectos de fungir efectivamente como jurisdicción de mercado y así lograr beneficiarse de este impuesto global? Mira, Ramón, excelente pregunta, ¿no? Y excelente reflexión. Bueno, nosotros el año pasado, cuando estaba nuestro gran amigo Luis Moreno, hicimos al inicio del COVID con Andrés Cosma, Clau, Frida, Amanda Barraza y otras personas que me perdonan, que se me olvida el nombre, una serie de reflexiones de medidas de política fiscal que debería considerarse dentro del COVID. Yo creo que América Latina debería, y lo hablaba recientemente ante la presentación con una amiga, replantear sus sistemas tributarios. Primero, porque diversos estudios señalan que cumplir en América Latina es pesado, costoso, muchos trámites. Entonces yo creo que la simplificación es uno de los temas que debe buscar. Otro tema, rediseñar cuáles son los incentivos fiscales que son productivos para los países, que generen rentas o que generen valor. El otro tema, que necesitamos administraciones tributarias que sean prestadoras o servidores de los contribuyentes, y para eso necesitan una modificación de todo el ordenamiento tributario. Yo creo que América Latina, para beneficiarse, pues debe replantear sus sistemas tributarios, porque la mayoría de las revisiones que he hecho con la CEPAL, la mayoría de nuestros sistemas tributarios están establecidos modelos de negocio que ya no funcionan, ¿no? Ya no funcionan en nuestro país. Ya vemos, así lo vemos en la discusión del día de hoy. O sea, hoy en día Panamá sería muy complicado con el ordenamiento fiscal que tiene grabar la economía digital, así como Panamá, muchos países. Entonces, América Latina debe revisar, por ejemplo, tener tasas de impuestos
que sean mucho más efectivas y quizás no tener tasas de impuestos tan altas que no benefician y al final no logren la recaudación. Hemos visto aquellos países que tienen tasas de impuestos mucho más competitivas, atraen mucho mayor la inversión, ¿no? Entonces, debe ser un juego entre la eficiencia y tener una tasa efectiva real que realmente sirva a sostener las cargas del Estado, pues, porque al final los estados viven de los impuestos, ¿no? En ese sentido, me hacen una muy buena pregunta. ¿Se tiene algún estimado de cuánto podría recaudar Panamá bajo el mínimo del 15%? ¿Y se considera que se debería bajar el umbral de 750 millones para alcanzar a más empresas? Mira, no, yo desconozco si existen estas cifras, Las cifras que dije estuve en mi presentación, que se estiman con el Pilar 1 y el Pilar 2. Acuérdense que con respecto al Pilar 1 se va a grabar, por ejemplo, las actividades de distribución y comercialización, que al final es un mínimo del excedente del grupo multinacional. Entonces, para los países en desarrollo como los nuestros, si bien es cierto, vamos a grabar esos beneficios, realmente los beneficios realmente están en las actividades no rutinarias, ¿no? Entonces nosotros lamentablemente no somos, no tenemos esquemas muchos de generación de valor, ¿no? Pero no, hasta ahora no. Por ejemplo, pero en el caso de Panamá tendría que tener una cifra o estadística que pudieran ser una evaluación. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Entendí que si el impuesto que se aplica en la jurisdicción de la fuente es menor al 15%, el receptor del gasto no debe deducirlo. ¿Cómo se compatibiliza esta disposición, por ejemplo, con los ajustes que debe generar la implementación de la acción 2? O sea, lo que yo decía, la acción, el Pilar 2 sugiere un mínimo de 15%. Sin embargo, da un margen de maniobra a los estados, que es el denominado carve-out, que a partir de un 7,5, si el estado al menos graba 7,5 de ese impuesto, ese gasto va a poder ser deducible en otra jurisdicción. El problema es cuando no graba el 7,5. Cuando no graba el 7,5 no va a poder ser deducible en otra jurisdicción, ¿no? Te preguntan, ¿por qué consideras que un país grabaría solo el 7,5% cuando al grabar al 15% obtiene más ingresos tributarios? Bueno, Enrique, excelente pregunta. O sea, esta es la gran pregunta, sí. ¿Para qué voy a hacer el 7,5 si yo fuera ministro de Finanzas cuando lo puedo grabar el 15 y no dar ese traslado de crédito en otra jurisdicción? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía en principio que en América Latina se deben estandarizar las tasas y según informes de la OCDE y del Banco Mundial, el sexto factor para invertir es el tributario. Entonces nosotros debemos trabajar en un recurso humano calificado, en infraestructura y crear las condiciones legales y de energía eficiente para atraer la inversión. Y esa es excelente pregunta. Y esa es una pregunta que se deben hacer todos los ministros de Finanzas. Aquí hay una reflexión, Ana Carolina, de nuestro amigo Klaus, que aprovecho la oportunidad de saludarlo. La idea que esperemos, Ana Carolina, que con la nueva normalidad tengamos esos buenos almuerzos en AmCham. Dice, ¿podría reflexionar sobre el nuevo paradigma de competencia entre sistemas tributarios bajo el impuesto mínimo? Yo creo, Klaus, desde mi punto de vista, yo creo que con esto la competencia fiscal se queda un poco disminuida, porque no tendría mucho sentido dar un incentivo cuando va a ser grabado la jurisdicción de la casa matriz, a pesar que la revisión de los umbrales es a 7 años. La revisión, por ejemplo, del Pilar 1 de los 20.000 millones de dólares, dice que en 7 años podrá disminuir a 10.000 millones de dólares. Lo mismo con el Pilar 2, probablemente las necesidades financieras que tienen los estados va a llevar a los ministerios de Economía y Finanzas a evaluar reformas fiscales. Entonces, nadie quiere reformas fiscales. Hemos visto la experiencia de Chile o Colombia, pero sin duda alguna yo creo que son las alternativas que tendrán los ministerios de Economía y Finanzas para la reducción de déficit. Al final esa es una decisión soberana de cada país, pero como yo le decía, el caso de Irlanda no estaba de acuerdo, no firmó, o por lo menos lo que señala, porque yo señalé los países que estaban de acuerdo. En ningún momento dice la declaración de la OCDE que un país no firmó. Dicen los que no, o sea, lo que anunciaron fue lo que firmaron. Entonces tenías que ir uno por uno para ver los que no se adhirieron. En el caso de América Latina, Klaus,
Sorprendentemente, no vemos ningún país que no estuvo de acuerdo. Recientemente, el ministro de Economía de Argentina no está de acuerdo que con respecto al Pilar 2 no fuera 15.000, que no fuera 15%, sino que fuera 20%, un poco más alineado a la propuesta de Biden. Como yo le digo, este es el tema de mayor de interés de los multinacionales, porque también tendrá que definirse que en algún dado van a grabar. Si no graban aquí en Panamá, van a grabar en la jurisdicción de la Casa Matriz. Entonces, este es un tema que tendrán que decidir los Ministerios de Economía y Finanzas. Son pocos los países en América Latina que no son miembros del marco inclusivo del proyecto de la OCDE. Entonces, de hecho, lo vemos en la lista. Entonces, bueno, Panamá es miembro del 2016, por ejemplo, Costa Rica ya es miembro de la OCDE, Colombia es miembro de la OCDE. Entonces, yo creo que habrá un tema de cada país. Aquí hay otra pregunta, Ana Colina, ¿no? Sí, si me permites, a ver. Hay más de 170 multinacionales que trasladaron sus sedes a Panamá por los beneficios de los distintos regímenes especiales. ¿Cuál sería la motivación de las multinacionales de mantener sus sedes en Panamá si se aplican los pilares? Bueno, excelente pregunta. Y bueno, Panamá tiene una economía dolarizada. Panamá tiene un host logístico y un host de movilidad de las empresas. Entonces, también tiene el régimen, también tiene el tratamiento preferencial a los ejecutivos por los temas de residencia. Entonces, Panamá tiene otros factores, inclusive Panamá tiene todas las condiciones para ser el centro de servicio y el centro financiero de América Latina. Sí, independientemente que sea grabado, porque al final el tema ya que si esto no va a ser grabado, va a ser grabado en otra jurisdicción. Y por eso yo decía que el factor tributario no va a ser fundamental. Ahora, muy bien, son aquellas empresas que sean 750 millones, que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. La pregunta que yo te haría, Ian, ¿cuántas empresas por ejemplo, CEN, tienen, la casa matriz tiene ingresos superiores a 750 millones de euros? Los que no tengan ingresos de 750 millones de euros no tendrían ese problema. Entonces, por eso le decía que habría que diferenciar esos temas, y todavía eso está en discusión. A lo mejor en octubre llegamos y vemos que es 20%. Entonces, aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, ya terminaste con la anterior, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok. La siguiente pregunta, entonces, es, ¿la renta extranjera, que en Panamá simplemente se trata de renta no gravable, sería tratada como un régimen preferente sujeto a pagar el impuesto mínimo del 15% en casa matriz? Si la respuesta es afirmativa, ¿pondría esto en riesgo el régimen de renta territorial panameño? Bueno, un saludo a mi gran amigo Alejandro. Excelente pregunta. Acuérdate, Alejandro, que la condición es cuando no se graba. Que no estamos si es de renta territorial o extraterritorial. Si la renta no es grabada, va a ser grabada en otra jurisdicción. Hay que tener bien claro, o sea, ya los criterios de fuente y residencia con esto del Pilar 1, por eso existe el Pilar 1, grabar la jurisdicción de mercado, y el Pilar 2, el impuesto mínimo de los grupos multinacionales. El tema es que si no es grabado, y por eso es el alcance de ambos pilares, si no es grabado, por ejemplo, con el Pilar 2, que yo creo que es a lo que te refieres la pregunta, va a ser grabado en otra jurisdicción. O sea, aquí no ver, o sea, lo único que se está escapando, mira, por ejemplo, ahorita, Alejandro, según el borrador, que es bastante largo, lo único que se está escapando por ahora es el régimen naviero. Pero sin embargo, dentro de la revisión del CIDI, el régimen de transporte naviero, perdón, se está considerando incluir el sistema de las navieras. Entonces, pero por ahora eso, o sea, lo que no se ha grabado, o sea, y por eso lo quiero decir de una manera bastante sencilla, lo que no sea grabado en un régimen preferente, y señalamos como régimen preferente aquel que tenga una tasa inferior a la tasa nominal de impuesto de un país, podrá ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Y esa es la reflexión que debemos tener. Y por eso, desde el punto de vista de política fiscal, son las consideraciones que en un momento, Ana Carolina, dentro de tu dirección del Comité de Impuestos al Santo, pide que esto sea un debate mucho más abierto, que incluyan amigos como Alejandro, amigos como Klaus, amigas como tú, de decir, porque esto tiene varias dificultades, porque supongamos que existe una modificación en los regímenes que ya fueron modificados, que si se consideraron
potencialmente pernicioso y deciden que se graben al menos al 7,5, el otro 7,5 que no fue grabado en Panamá a través de la fórmula que vimos va a ser grabada la jurisdicción de la casa matriz. Entonces, ¿por qué tener estos incentivos, no? Es lo que pudiese preguntarse. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto es lo que pudiese preguntarse el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, o el Ejecutivo. Entonces, esto es hasta el 2023 y el 2023 es ya. O sea, ya el 2021 con el COVID, de hecho, Ana Carolina me está diciendo lo de la vacunación. Con el COVID, el 2021 prácticamente finiquitó. Tenemos el 2022 y después viene el 2023. Y eso es ya. Y por eso yo quise aclarar que entre potencialmente pernicioso a preferencial, porque preferencial es todo régimen que tiene una tarifa menor a la tarifa nominal. Entonces, y yo me voy a dar el ejemplo de que el Foro de Prácticas Tributarias Perniciosas del OCDE de Nueva York, hablamos del régimen de zona libre de petróleo. Zona libre de petróleo todos sabemos que no está grabado en renta. Todos los beneficios que no se grabaron ahí, hablo del régimen de zona libre de petróleo, va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Entonces esas son las preguntas. Nosotros como tributaristas, ustedes los asesores, los gerentes de la empresa deben tener en cuenta que en algún momento o en algún lugar del mundo una jurisdicción va a grabar esos beneficios. Y por eso era un tema que yo estuve, y se me olvidó en mi presentación, en un webinar que estuve con la gente de AIES, muy bueno, que al parecer, pues digo al parecer porque esto todavía no ha concluido, estamos hablando del fin de los incentivos fiscales. Y por eso nosotros los tributaristas es un tema, y le doy muchísimas gracias a Ana Carolina por la iniciativa de haberme invitado. Traté de decirlo de una manera sencilla. Esto tiene repercusiones porque probablemente, Alejandro, habrán consultas de tus clientes o prospectos, igual de muchos de los que están aquí en el webinar sobre esto. En algún lugar del mundo se va a grabar, pues. Ahora quedan todavía muchas variantes. En el juego de béisbol hay muchas variantes. ¿Qué pasa si Luxemburgo no se adhiere a la Unión Europea? Las decisiones de la Unión Europea son unánimes. Existen también países como Chipre que no son parte del marco del OCDE. Entonces, ¿qué pasará con todos esos países que no se adhieran a esto? Entonces, yo creo que por ejemplo, desde mi punto de vista, que es un sector que he trabajado bastante, el tema más sensible es el de la industria extractiva. Cuando tienes una concesión a 10 a 15 años que no vas a grabar impuestos, el problema, si tú no lo grabas en el país generador de la riqueza, va a ser grabado en el país de la casa matriz. Y todos sabemos que los recursos minerales son limitados. Y ese es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, esto afecta, el pilar 2 afecta o tendría afectación, porque esa es la palabra, sería un condicional. Tendría afectación tanto el sector extractivo, que juega mucho en nuestro país de América Latina, como también el sector financiero. Y lo único que está en el documento excluido es el sector de transporte marítimo por ahora. Entonces, esto lleva a una revisión total de la política fiscal y ustedes simplemente consulten en internet, hay cantidad de artículos al respecto. Existe un artículo muy bueno de OFAN, existe uno también de la International Tax Review, que hemos compartido en los grupos que hacemos parte de nosotros, los grupos de Waxo de Anshan y de otras organizaciones que formamos parte, que a veces son bastante activos y eso está ahí. Pero definitivamente lo que tenemos que tener claro, excelente pregunta, es que en algún momento esto se va a grabar. O sea, aquí no hay diferenciador. Por eso, dentro de los pilares, se habla de la jurisdicción de mercado, dándole la potestad a la jurisdicción de mercado de poder grabar parte de los beneficios, y después va al otro pilar, que lo que busca una tributación mínima. Entonces, desde mi punto de vista, y lo conversaba con Ana Carolina antes que diéramos inicio al webinar, todo lo que no se pudo o no se ha podido avanzar rápidamente con las 15 acciones de BEX, que una es la economía digital, ahora se queda cerrado con la economía digital. Por eso el pilar 1 y el pilar 2 trasciende más allá de lo digital, y yo creo que son las reflexiones y conclusiones que deberíamos tener nosotros el día de hoy. Y como le dije a Ana Carolina, pudiésemos hacer un foro a final de año, sobre todo con la posición de Estados Unidos, que como ustedes sabrán, la política de Estados Unidos es trasladar parte de su industria, de su subsidiaria de manufactura de Asia hacia América Latina. Y nosotros una vez lo discutimos con el nuevo presidente Anshan, Enrique,
la oportunidad que tenemos América Latina y países como Panamá es una oportunidad de oro. José, ¿y cómo consideras que queda el régimen de estabilidad jurídica en Panamá y las empresas que aún pues le quedan años dentro del régimen? Este es muy buen punto, Ana Carolina, porque no solamente Panamá, también vemos régimen de estabilidad jurídica en otros países, sobre todo regímenes mineros. Este es un tema de que si lamentablemente o no se llega, eliminemos la palabra lamentable, si no se llega a modificar ese régimen, Ana Carolina, eso va a ser grabado en la casa matriz. No sé si me siguen, ¿no? O sea, tú no lo puedes modificar porque tienes un régimen de estabilidad jurídica. Y por eso, dentro de las consultas públicas, organizaciones civiles solicitaron darle un plazo a aquellos países que tienen regímenes de estabilidad jurídica en el sector extractivo. Porque si no va a ser grabado en el país productor de mineral, va a ser grabado en la jurisdicción de casa matriz. Y esos son derechos naturales del país productor del mineral o del gas y el petróleo. O sea, es natural. Eso en teoría no debiera ser grabado por la casa matriz, porque esa renta es generada en el país productor de la renta. Y por eso, Ana Carolina, afortunadamente para nuestros países, se excluyó del pilar 1 la actividad extractiva y la actividad financiera, porque al final lo que es la comercialización y el mercadeo no tiene influencia en el precio, ¿no? Pero muy buena pregunta. Esa es la gran pregunta, Ana Carolina, porque esto tú lo ves en Chile, lo ves en Perú, lo ves en Brasil, lo ves en distintos países en la región. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los beneficios establecidos a través de los convenios para evitar la doble tributación en donde solo es grabado uno de los estados? Ok, esa no la veo en el chat. Bueno, los convenios también tienen que modificarse, ¿no? Existen instrumentos multilaterales, sobre todo para el tema de las retenciones. Los convenios tienen que ser modificados para también darle potestad al país de la fuente, ¿no? Entonces, eso sería otro tema de discusión que, Ana Carolina, para que lo tengas ahí en tu tablero, el impacto del pilar 1 y pilar 2 a los convenios de doble imposición. Existen varios impactos. Uno, el arbitraje obligatorio, cómo queda el tema del arbitraje obligatorio para estas jurisdicciones. El tema del tema de los ajustes correlativos. Existe una serie de variantes. El tema de las retenciones. ¿Cómo quedaría eso? Importante. Ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cree usted que estas nuevas políticas fiscales tendrán un impacto en el fenómeno de la globalización? Sí, Enrique, totalmente. La globalización, la globalización es como la economía digital llegó para quedarse. Estamos en un mundo globalizado. Esto va a tener impacto porque a la medida que los estados estén más conscientes sobre el impacto de estas medidas, tendrán que ser reactivos, ¿no? Yo sugiero a los responsables de política fiscal de nuestros países estar muy pendientes sobre estas medidas, porque definitivamente los países que tienen mayor capacidad de entender e implementar estas medidas, por ejemplo, son los países OCDE. Los países que ya están dentro del marco inclusivo ya tienen un pie adelante porque ya saben cómo funciona la implementación de estas medidas, pero aquellos que andan mirando hacia los lados, tarde o temprano esto, sobre todo por la afectación de recursos, ¿no? Y Ana Carolina es una pregunta bastante excelente. ¿Cómo hace con los regímenes de estabilidad jurídica? Entonces lo vas a modificar, tienes tratado de protección de inversiones, pero eso ya sería para otro tema. El tema es que vimos en cifras globales del OCDE, de implementarse esta medida, los estados tendrían 250 mil millones de dólares adicionales, que eso va a contribuir a la recuperación. Ahora, el tema del pastel, ¿cuánto le corresponde? A mí me hicieron una pregunta. Bueno, Panamá tendrá que ver cuánto le tocaría parte, así como todos los países, cuánto le tocaría parte de este pastel. Y por eso, lo ideal, un mediano plazo, es que exista una estandarización de las tarifas y tener tarifas que permitan gravar ciertos ingresos, ¿no? Al final, los estados deciden. Si hay algo que es soberano, es la materia tributaria, pues, así como la nacionalidad, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por tu aporte y tus explicaciones. Es un tema bastante denso, hasta cierto punto complejo, porque hay que ver
pues distintas aristas que comprende nuestra legislación tributaria local y la tributación internacional, por supuesto. Así que es un tema al que hay que seguirle la pista y veremos cómo se va implementando en Panamá o qué se decide hacer en Panamá. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos pudieron acompañar. Creo que cubrimos bastantes preguntas, así que ha sido una conversación bastante amena. Y pues los invitamos a participar de los próximos eventos, agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco y ProPanamá. Nuestros miembros Gold, Dell Technologies, Ricardo Pérez S.A. y Morgan, y Manzanillo International Terminal, nuestro patrocinador. También los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos y a que entren a la página web de AmCham, que es PanamCham, ahí lo van a ver en la presentación, con los próximos 2 eventos que tenemos, la ventana social y el torneo de golf del golfista y el amigo, para que vean ahí toda la información y cualquier pregunta, pues obviamente nos pueden contactar. Y muchas gracias, que pasen excelente día y nos vemos en el próximo evento. Gracias, José Luis. Gracias, feliz día a todos.